Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a dar un repaso a los resultados de Microsoft, Meta y Alphabet. Échale un ojo porque hay muchas oportunidades en este sector. Veámoslo. Bien, empezamos con Meta. Vemos que respecto del mismo trimestre del año pasado, pues las ventas crecieron pues, un 11%. Vemos también que los costes y expensas, que son, bueno, gastos así generales, legales y todo esto, que es decir, son gastos que no son recurrentes, crecieron también un 10%. Vemos también que los márgenes operativos siguen en torno a un 29%. Si seguís a esta empresa, recordaréis que hace un par de trimestres atrás o incluso un par de años atrás, los márgenes rondaban cerca del 40%. Esto es que se han comprimido debido a los gastos que está teniendo en la reinversión en la parte del metaverso y de inteligencia artificial, que luego ya os contaré. Pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que esos márgenes que vemos aquí están contraídos respecto a eso, pero una vez que esa parte empieza a ser rentable, es evidente que estos márgenes se volverán a expandir y es posible que vuelvan a tocar ese 40% o incluso que superen esos márgenes. Y de aquí podemos destacar también que el EPS, el Earning Per Share o beneficio por acción, pues ha crecido un 21%. Esto también es debido en parte a la recompra de acciones que luego también os contaré. Vemos aquí también una nota de Mark Zuckerberg que estaba como muy excitado, dicen aquí, pero realmente la palabra sería muy emocionado, donde por la hoja de ruta que tienen, ¿no? Y vemos que, bueno, que esperan con mucha ansia el tema del Llama 2, el Threads, que es la versión con la que pretenden hacerle competencia a Twitter, que de momento no es rentable. Y también con respecto a los Reels, ¿no? Que es este tema de los vídeos que es para deslizar, bueno, tipo los shorts de YouTube o es básicamente para competir contra TikTok. Y también con los nuevos productos de inteligencia artificial. Aquí vemos cómo el número de usuarios diarios de las aplicaciones de Meta pues se ha incrementado, ¿no? Un 7% año tras año, y el número de usuarios mensuales también se ha incrementado pues un 6%. Esto sería respecto a las aplicaciones de Meta, y aquí tenemos también cómo se ha incrementado en los usuarios diarios en Facebook y los usuarios mensuales en Facebook, ¿no? Un 5% y 3% respectivamente. Otro dato interesante es que han conseguido incrementar el número de impresiones, lo que es evidente que favorece esto al modelo de negocios de Facebook, que es la venta de publicidad básicamente. Se ha incrementado un 34% año tras año, y esto ha permitido incrementar el precio de esos anuncios pues un 16% año tras año. Las ventas han llegado a 32 billions, lo que es un incremento del 11% y un 12% en moneda constante. Bien, como comentamos antes, costos y expensas, pues el gasto es este y es un incremento del 10% año tras año. Pero bueno, esto no es algo que sea recurrente, sino que son gastos puntuales que va teniendo la empresa, ¿no? Capital Expenditure sí que serían los gastos recurrentes que tiene, que es lo que tiene el negocio para seguir funcionando, y anda cerca de los 6,35 billions para este segundo trimestre del 2023. Como os decía antes, el EPS también se había incrementado, en parte gracias a las ventas, pero también por la recompra que es bastante significativa de acciones, ¿no? Facebook es una compañía que normalmente recompra acciones, y bueno, pues eso se ve siempre reflejado en el EPS y es lo que beneficia al accionista. Fijaos también que la deuda de largo plazo que tiene es de unos 18,38 billions y que tiene un free cash flow, es decir, este es el dinero que tiene en caja, de unos 10,96 billions. Es decir, que casi puede pagar la mitad de deuda que tiene de largo plazo con el dinero en caja. Esto muy pocas empresas pueden conseguir semejante free cash flow. Vale, aquí tenemos unos comentarios del director financiero y bueno, pues a destacar que esperan para el tercer trimestre que las ventas ronden en torno a entre 32 y 34,5 billions, ese es el guidance que han dado,
Aquí vemos que no van a dar un guidance muy en detalle acerca de la mirada que tienen hacia el 2023, pero esperan que van a seguir creciendo gracias a que han incorporado la inteligencia artificial en el sistema de recomendaciones de publicidad y que eso va a ser un catalizador para, bueno, para obtener más ingresos en los temas de publicidad de Facebook y de sus aplicaciones, ¿no? Fijaos que aquí también dicen que en la parte de Reality Labs, que es el tema del metaverso, que siguen, o sea, que van a seguir con las pérdidas porque están invirtiendo muchísimo dinero, pero que esto es una inversión a muy largo plazo, es decir, yo estimo que será 5, 10 o incluso 15 años donde esto se empieza a ver como materializado, ¿no? Donde empezamos a ver algún retorno acerca de toda esta inversión que están realizando en la parte del metaverso. Y mientras esta parte no sea rentable y que le siga produciendo, pues digamos que pérdidas, no es pérdida porque realmente es una inversión, veremos ese margen que veíamos antes, pues que va a estar comprimido y no va a llegar a ese rango del 40 y pico por ciento, a no ser que se incrementen las ventas por otro lado, ¿no? Aquí dicen que el capital expenditures, que lo han reducido un poco de lo que habían estimado, es decir, que habían estimado entre 30 y 33 billions y pues lo han reducido a entre 27 y 30 billions. Y finalmente vemos que esperan que el capital expenditure crezca un poco debido a que están haciendo inversiones en el tema de IA, porque bueno, esta empresa, como sabéis, usa minado de datos para la recomendación de los anuncios, muy similar a lo que hace Google. Entonces, claro, el tema de las IA pues, les beneficia muchísimo a la hora de ser mucho más precisos con la publicidad dirigida y todos estos temas. Bien, fijaos aquí cómo la parte de anuncios respecto del primer trimestre del 2022, pues con este primer trimestre del 2023 ha incrementado. Fijaos también cómo la parte de la familia de aplicaciones también se ha incrementado. Y fijaos que, bueno, en el trimestre que estamos mirando ahora, que sería este, pues también vemos ese incremento reflejado, ¿no? Y como en el total de las ventas, pues sí que vemos bueno, pues este aumento que tenemos aquí. Y esto es lo que os decía antes de el margen, como a medida que fueron gastando más dinero en la parte de Reality Labs, que es el tema de metaverso, veis que aquí han ido incrementando, veis como el margen se ha ido comprimiendo. Y fijaos aquí el free cash flow que tienen actualmente, que es casi 11 billions, esto es una locura, y con la seguridad que esto implica, ¿no? Es decir, invertir en una empresa que tiene 11 billions de free cash flow, hombre, pues es muy difícil que esta empresa vaya a la quiebra, o sea, tendría que hacer las cosas muy mal de aquí en el futuro como para que pues, se vaya al garete esta empresa. Bien, fijaos que Meta en beneficios viene creciendo pues, en torno a un 18% y esto es lo que estiman los analistas, es decir, para este 2023 que crezca un 55%, pero bueno, esto también es en parte a la caída que tuvo el año pasado, ¿vale? Y es parte de la recuperación. Pero luego, bueno, pues que retorne a su senda habitual, que es en torno a ese 18-15%, si quiere ser un poquito más conservador. Entonces, la valoración a la que está actualmente la tenemos aquí por PER y por EV/EBITDA. Si veis, por ejemplo, que por PER la tenemos a un forward PER de 19 veces y su media pues redondaría en torno a 29 veces. Fijaos también como por EV/EBITDA que de media está a 15 veces y actualmente está a 10. Lo que indica que aunque el rally que ha tenido este año Meta fue impresionante, sigue estando a una valoración que está bastante más que razonable por el crecimiento que se espera de esta empresa y en sí por la valoración a la que está actualmente, bueno, pues la hace una acción muy a tener en cuenta para invertir, ¿no? Recuerda que puedes darle like al vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Yo no tengo Patreon, no os pido nada, simplemente quiero saber si os gusta este tipo de contenido para seguir haciendo esta clase de vídeos y que además pues nos beneficiemos todo porque sería interesante que todo este contenido llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bien, estamos aquí con Microsoft.
Y vemos como la parte de business pues ha crecido un 12%, en la parte de cloud ha crecido un 17% y en la parte de personal computing pues ha decrecido un 3%. Bueno, pues la suma total de todo esto, pues vemos que ha crecido un 10% en ventas, ¿no? Como vemos aquí, la rama principal actualmente en Microsoft, pues es la nube, ¿vale? Es la nube y toda la parte esta de Azure y de inteligencia artificial. Fijaos que también el margen bruto es del 70% y ha crecido un 13%, ¿vale? Y fijaos finalmente también cómo el EPS ha crecido un 23% en moneda constante, lo que lo sitúa en 2,69 dólares. Bien, aquí vemos el dinero retornado a los accionistas, ¿vale? Vemos que ha retornado 4,6 billones en recompra de acciones y 5,1 en dividendos. Vemos aquí que se han incrementado un 2% las expensas operativas debido a la regulación de Irlanda por la protección de datos. Bien, aquí vemos en el Capital Expenditure o CAPEX que se han gastado pues 10,7 billions en el hardware, ¿no? Para bueno, gastos generales, no sé si es hardware o no, pero para suplir la demanda del cloud y del cloud computing y de la IA, ¿no? Y finalmente vemos aquí el cash flow que tiene. Vemos que el cash flow de operaciones es de 28,8 billions, que crece un 17% año tras año. Y fijaos que el free cash flow, si en la diapositiva anterior veíamos como Meta tenía cerca de 10 o 11 billions de free cash flow, fijaos como Microsoft tiene 20 billions de free cash flow. Otras verdaderas salvajadas. Esto lo que supone es un incremento del 12% año tras año. Bien, aquí vemos un poquito más disgregado, ¿no? La parte o sea, los segmentos en las ramas de negocio de Microsoft. Y vemos cómo pues en la de Productivity and Business tenemos la parte de Office, la que sería la tradicional, pues tienen un incremento del 14% en moneda constante, y la de Office 365, que sería como el Office Online, pues ha crecido un 17% en moneda constante. Aquí dice que han ganado suscriptores en el Office, que ha crecido hasta 67 millones. Esto entiendo que serán los Office de cara a consumo personal, porque este sería el Office comercial. Fijaos también que la parte de LinkedIn ha crecido un 7% las ventas, y la parte de Dynamics ha crecido un 21% en moneda constante. Fijaos que la parte de computación en la nube IA, que sería la parte de Azure y estos servicios en la nube, pues han crecido un 18% en moneda constante y un 27% respectivamente, ¿vale? Y fijaos que la parte que es menos rentable de Microsoft en la actualidad es la parte esta de More Personal Computing, donde aquí se está el Windows, la Xbox y todo este tipo de cosas, ¿no? Fijaos cómo las ventas de Windows OEM han caído un 12%, las ventas de dispositivos un 18%, los Windows empresariales y servicios en la nube han crecido un 3%, el contenido de Xbox pues un 6%, y la parte de búsquedas y noticias, excluyendo el tema del costo de adquisición de tráfico, ha crecido un 8%. Fijaos además como el CEO de Microsoft, el Nadella dijo que van a alcanzar, o que tienen previsto alcanzar los 500 billions para 2030. Eso supone alrededor de un 14% anual, lo que, si eso es verdad, eso se va a traducir como en un gran retorno al accionista. Vale, entonces ahora sí, ¿por qué ha caído, si tuvo estos resultados tan buenos, por qué ha caído en bolsa cuando publicaron los resultados? Bien, vamos a tratar de explicarlo. Como vemos aquí, tenemos que las ventas pues, rondan pues, el crecimiento en torno a un 12% de media, ¿no? Un 12,7%. Y vemos también que el EPS, que esto serían contando las ventas, las adquisiciones y todo esto, esto es el beneficio, pues ha crecido pues, un 18% de media. Es decir que
con estos datos podríamos estimar que a futuro podría crecer un 15% en beneficios. Pero ¿qué pasa? Fijaos que con todo el hype que se armó de la inteligencia artificial y todo esto, pues ha hecho que Microsoft esté un poco sobrevalorada, ¿no? Fijaos que la media en cuanto a PER de los últimos 10 años ronda en torno a 23, 24 veces casi, ¿no? 23,86. Fijaos que actualmente está PER 30. Y fijaos también como por EV/EBITDA, cuya media es un 14,82, fijaos como ahora está a 20, que también indica que está sobrevalorada respecto al múltiplo EV/EBITDA. Entonces por eso se ha corregido, porque pese a que los resultados fueran buenos o muy buenos, no es lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba que fueran pues excelentes o hiperexcelentes. Por eso se corrigió el precio de la acción. Y esto es lo que pasa cuando una acción está a valoraciones excesivamente altas, como puede ser el caso de Nvidia. Si Nvidia en las próximas presentaciones de resultados te presenta un resultado que no es el que se espera el mercado y pese a que sea un resultado bueno o muy bueno, te tira el precio de la acción abajo. Y con esto es lo que hay que tener mucho cuidado con las acciones. No es simplemente invertir en buenas empresas, sino que es invertir en buenas empresas a valoraciones razonables. Ahora, teniendo en cuenta lo que dijo el CEO de que planean tener cerca de los 500 billions para 2030, eso significaría un crecimiento en ventas del 14%, ¿vale? Eso te permitiría expandir un poco márgenes y expandir un poco los múltiplos. Creciendo a un 14% en venta entre recompra de acciones y que se expandan un poquito los márgenes, en beneficios podría llegar a un 20% o 18% si te quieres poner un poco más conservador. Fijaos que incluso la valoración a la que está actualmente sería un poco exigente. Daos cuenta de que ese 18-20% en beneficios en EV/EBITDA sería razonable que fuera a un 18 más o menos. Y en valoración PER, pues podrías darle 25 26 veces PER. Y fijaos que está a 30 y 20 respectivamente, lo que también indica que hay bastante euforia respecto a Microsoft. Bien, vamos con Alphabet. En Alphabet la verdad es que lo hizo bastante bien. Nuestro segundo trimestre de 2023 respecto al año pasado pues ha crecido un 7% en ventas, pero nosotros tenemos que mirar el moneda constante, es decir, ha crecido un 9%. Fijaos también cómo esto le ha permitido expandir un poquito el margen respecto del año pasado. Y fijaos cómo el EPS, bueno, pues ha pasado de $1.21 a 1.44 que tenemos aquí. Fijaos que las ramas más rentables de Google son las búsquedas de Google, que ha incrementado respecto al mismo trimestre del año pasado. Fijaos también cómo el tema de los anuncios de YouTube también han mejorado respecto del año pasado, aunque veamos aquí que la parte de Google Network pues ha decrementado un poquito, pero el balance general pues vemos que ha sido pues, notablemente mejor que el mismo trimestre del año pasado, ¿no? Es decir, ha incrementado aquí. Fijaos también que una parte interesante de Google, del negocio de Google, está siendo Google Cloud, ¿vale? Vale, Google Cloud, como bien recordaréis en la última presentación de resultados que vimos de Google, ha empezado a ser rentable pues, en el trimestre anterior, ¿no? Y por ende este trimestre también. Y fijaos cómo cada vez va tomando más peso en las finanzas de Google. Vale, entonces aquí vemos que el total de las ventas respecto del año pasado, bueno, pues ha incrementado, que esto más o menos debe de rondar en torno a un 9 o 10% de incremento respecto del mismo trimestre del año pasado. Esto que pone aquí el TAC es el coste de adquisición de tráfico, ¿vale? Es lo que pone aquí. Y el número de empleados es lo que pone aquí. Bueno, pues el coste de eso, de adquisición de tráfico, es un poquito más alto que el mismo trimestre del año pasado. Ha incrementado el número de empleados, o sea, es decir, que está teniendo pues más demanda de su modelo de negocio, por eso requiere de más empleados. Fijaos cómo Google Services pues, ha tenido aquí un incremento respecto del mismo trimestre del año pasado y lo que os decía antes, fijaos cómo ha pasado de ser
de ser rentable la parte de Google Cloud, que el mismo trimestre del año pasado eran pérdidas y ahora pues bueno, pues tienen algo de ganancias. Fijaos como otras apuestas de Google, bueno, pues han pasado de tener esta pérdida o inversiones, mejor dicho, a, bueno, pues la han reducido significativamente, ¿no? Y fijaos que los ingresos por operaciones pues han pasado de estos 19 billions a los 21 billions. Fijaos que Google desde que presentó resultados pues ha subido un cerca de un 6-7% si mal no recuerdo. Y fijaos, vamos a ver primero al ritmo al que está creciendo, que más o menos es un 17% en ventas, aunque esto es de media histórica, ¿vale? Teniendo en cuenta las estimaciones de aquí a 3 años que están poniendo estos analistas, por lo que podría ser, no sé, 12 más o menos de aquí a 5 años. Fijaos que ese 12 en ventas sería más o menos un 14 o 15% en beneficios, ¿vale? Podría ser un poquito más si te pones un poco eufórico. Pero fijaos la valoración a la que está, tanto por PER como EV/EBITDA. Fijaos que la media histórica del PER de Google, fijaos cómo estaba a 23,55 y actualmente está a 21, ya teniendo en cuenta esa subida que tuvo esta semana. Y fijaos también cómo EV/EBITDA de media estaba a 12,5 y actualmente está a 11,94. Fijaos la diferencia que hay entre Google y Microsoft, ¿no? Fijaos cómo Microsoft está, bueno, bastante exigente en la valoración y fijaos como Google, pues sí que está en una valoración más razonable, ¿no? Tanto en PER como en EV/EBITDA. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.